or anyone that would like to talk about this subject of Matthew 24, tell them to come on and connect. Porque no creo que lo repita dos veces. Because I don't intend to repeat this twice. Si Dios lo permite. Si Dios quiere que lo repita 80 veces, pues lo tengo que hacer. Well, that's what God decides, because if I have to repeat it 80 times, it's his choice. Y lo haré contento y feliz. I will do it with dignity. Así que vamos a tener la lectura bíblica y después de la lectura bíblica volvemos a orar y entonces entramos en materia si el divino creador así lo permite. So we're going to start with the biblical material, and we will continue as God permits. Dice el verso 3 de Mateo 24. Verse 3 on chapter 24 of Matthew says, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Y oiréis rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. And you shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos, y en diferentes lugares. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Y todo esto será principio de dolores. And all these are the beginning of sorrows. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. And then they shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros serán. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. And when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, and whoso readeth, let him understand.
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. And then let them which be in Judea flee into the mountains. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. Más, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo ni ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. For then there shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Vamos a orar. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Beloved Father that is in heaven, praise be to your glorious name. En este momento estamos ante tu presencia para darte la gracia porque nos ha permitido leer tu palabra. At this moment, we are gathered together and giving you thanks for allowing us to read your word. Queremos pedirte una vez más We want to ask you once more que por favor nos cubra bajo tu manto de inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. we ask you to cover us under your mantle, to be able to give us wisdom and understanding to comprehend your beautiful word. El Espíritu Santo tenga control de nosotros. And may the Holy Spirit be in control of us, Que nos ayude a entender tu bella y hermosa palabra. to be able to understand your beautiful word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Así que dice la Biblia en Mateo 24, uno de los capítulos de Mateo más leído en este tiempo, desde que empezó la pandemia y mucho antes también. So we're reading from Matthew 24, one of the most popular chapters of the Bible since before and during the COVID-19 pandemic. Si mi cálculo no me fallan, el libro de Mateo, el capítulo 24 durante la pandemia ha sido el capítulo más leído en el mundo entero. If I'm not mistaken, Matthew 24 is probably the chapter of the Bible that has been read in most during this pandemic all around the world. No estoy hablando de Marcos capítulo 15 ni Marcos capítulo 16, que se supone que sea uno de los capítulos que uno más se lea constantemente. And we're not talking about Mark chapter 15 or 16, which is expected to have been one that you read more constantly. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo, a los ángeles, al Padre que nos dirija en este estudio en esta noche. So we're going to ask for the Holy Spirit, the angels, and our Father to direct us and guide us as we study this chapter tonight. Quiero empezar con una ilustración esta noche. ¿Me repite? Quiero empezar con una ilustración esta noche. I'm going to start with an example tonight. No acostumbro a esto, pero esta noche quiero hacerlo. I don't normally do this, but tonight I wish to do so. Imagínese que usted tenga que hacer un viaje y tenga que tomar un avión. Imagine if you have to take a trip on a plane Y le dan a elegir entre 3 pilotos and you get to choose between 3 pilots para que guíe ese avión. to pilot that plane. Uno, sin ninguna experiencia, sin ninguna hora de experiencia en vuelo. One that has no experience and no hours of flight.
sin tampoco tener una licencia para volar, pero él dice que sabe. And this person does not have a pilot's license, but he says he knows. Los otros dos, con más de 30,000 horas de experiencia en vuelo. The other two have more than 30,000 hours of flight experience. Así que vamos a llamar el que no tiene experiencia, el piloto A. So we'll call the one without experience pilot A. Vamos a llamar a los otros, vamos a desglosar B y C. B, And so the two pilots that have 30,000 hours of experience each, they will be B and C. el B es aquel piloto que ha tenido mucho accidente. So pilot B is a pilot that has had many accidents. Pero no se le ha muerto a nadie, pero mucho accidente, mucha mala práctica. No one has died, but he's had many accidents in his time. Y el piloto C, Pilot C la misma hora de vuelo de experiencia has the same hours of flight experience y ningún accidente y ninguna mala práctica. He has no accidents to his record and no bad conduct. La pregunta que yo le hago es la siguiente. So the question I have is the following. Imagino que usted sabe la pregunta que yo le voy a hacer. I imagine you know what question I will ask of you. Le dan a elegir uno de esos pilotos, usted elige. So if you have to choose one of those pilots, who will you select? En mi carácter personal, es obvio que la respuesta viene siendo C. In my own experience, in my own character, I will choose pilot C. Cuando hablamos de mala práctica y demanda, una de las carreras que más demanda tiene en el mundo entero es la de la salud, especialmente la medicina. So one of the careers or professions that has a lot of lawsuits would be the medical profession. Se dice que le siguen la corte judicial, todo lo que tiene que ver con la corte judicial. And the next category, the ones that have most litigation, is the judicial system itself. Y toda la carrera académica, de una manera u otra, han tenido mala práctica. And academic careers have, in one way or another, have had bad experiences and lawsuits. Una de las carreras que es difícil y complicado comprobar y probar una mala práctica es aquellos que estudian teología. And one of those that is difficult, but has also been challenged, is those that study theology. Déjame decirte, queridos hermanos, Let me say this, brothers and sisters. que si se usara la misma fórmula que se usa para los médicos, para los enfermeros y también para los abogados, a los pastores o a los teólogos, I will say that if you were to use the same rules and yardsticks against the doctors and the lawyers and the pilots, but instead to the pastors and theologists, hoy en día no tuvieran la licencia pastoral. perdone, si puedo repetir. Hoy en día no tuvieran la licencia pastoral. Today, they would not have their pastoral license. Me corrijo, la licencia ministerial. Correction, the ministerial license. Por eso es que hay muchos hablando y diciendo porque no hay una institución que lo rija, que lo corrija y que le diga mala práctica. So this is why there are so many that are saying all kinds of things, but they have no correction or any body that will demand of them to correct themselves. Por eso Jesús dice en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And that's why Jesus says in verse 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Y todavía no he llegado al verso 11. And I haven't gotten there yet.
Pero déjame decirte algo, que en medio de nosotros hay muchos, lamentablemente, diciendo, calculando, sin saber hacer un exégesis de Mateo 24. And there are others that are saying and preaching, and they don't even know how to explain Matthew 24. Usted determina en qué avión se va a montar, en qué piloto va a dirigir su avión. So you're determining which plane you're going to board and which pilot you're going to choose. No se queje mañana. So tomorrow, Sí, no se queje mañana so don't complain tomorrow si usted está siendo dirigido por uno de aquellos que se le aplica el verso 11. if you're going to be directed by one of those that is listed in verse 11. Vamos a entrar al versículo 1 ahora. We're going to verse 1 now. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. Quiero analizar esto con mucho cuidado. Dice la palabra de Dios cuando Jesús salió del templo. And I want to analyze this with much care. The word says when Jesus went out and departed from the temple. Cuando Jesús estuvo en el templo, When Jesus was in the temple, Jesús no era la atracción en el templo. ¿se repite? Cuando Jesús estuvo en ese templo, Jesús no era la atracción en el templo. So when Jesus was in the temple, he was not the attraction of the temple. Jesús no era la razón de ser de aquellos que estaban en el templo. And Jesus was not also the reason for those that were in the temple, Incluyendo aún así a los discípulos de Jesús. including the disciples of Jesus. La maravilla no era Jesús, sino era lo que el hombre había hecho con su mano del templo. So the marvel or wonder wasn't Jesus, but what man had made, which was the temple. Se cree que ese templo era una de las maravillas más bellas que existía en aquel tiempo. It is believed that that temple was one of the beauties and wonders of those days, of those times. Se le daba mucho crédito a aquel ingeniero que diseñó ese templo. There was lots of credit given to that engineer who made and designed that temple. Usted y yo sabemos que en ese tiempo no existía ingeniero, pero quiero usar la palabra como diseñador sobre esa maravilla en aquel tiempo. We understand there was no engineers in those days, but we're referring to the designer of the temple. Así que el que veía ese templo se quedaba con la boca abierta. Whoever were to see that temple would be standing there with their mouth gaping. Así que cuando Jesús estuvo en el templo, no miraban a Jesús ni lo que Jesús estaba enseñando, sino que miraban la maravilla del templo. So when Jesus was in the temple, no one was looking at him and what he was teaching, but rather they were looking at the temple itself. Y quiero creer, And I want to believe, y nadie me va a quitar eso de mi cabeza, and no one will remove that thought from my mind, que cuando Jesús estuvo en el templo, that when Jesus was in the temple, no estaba mirando lo que ellos miraban. he was not looking at what they were looking. Y aquí vemos la gran diferencia de saber mirar. And here we see the difference in knowing what to look at Y saber escuchar. and knowing how to listen. Así que Jesús salió y se iba. And Jesus left and was departing. Cuando Jesús sale del templo, When Jesus exits the temple, no se quedó mirando el templo. he did not stop to look at it.
Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. So his disciples approached him to show him the beautiful buildings of the temple. Eso de entender que Jesús en ningún momento se quedó mirando el templo. So this leads us to understand that Jesus in no moment was stopping to look at the temple. Y eso llamó la atención de los discípulos de Jesús. And that caused the disciples to notice it. Los discípulos de Jesús sí se quedaron observando y contemplando el templo. So the disciples of Jesus did stop to contemplate Pero como and look at the temple. Pero como Jesús seguía su dirección, But since Jesus continued to walk, ellos llaman a Jesús they called them to come back. y quieren mostrarle la maravilla del templo. They want to show him the beauty of the temple. Y es ahí donde entonces empieza a narrarse Mateo 24. And this is where Matthew 24 starts to narrate itself. Yo no sé dónde están puestos tus ojos. I don't know where your eyes are on right now. Si tus ojos están puestos en la cosa de este mundo, If your eyes are looking at the things of this world, déjame decirte que lamentablemente, tarde o temprano, let me say to you that unfortunately, sooner or later, tu mirada se va a derrumbar. your eyes, your sight will be tumbling. Pero si tu mirada está contemplando a Jesús, But if your eyes are looking at Jesus, jamás tu mirada será derribada. that eyesight will not be removed. Jesús le dijo, ¿veis todo esto? Jesus said, do you see all this? Y la respuesta es sí, porque ellos estaban mirando eso. The answer was yes, because they were looking at this. Pero ¿cómo ellos miraban? But how were they looking? ¿Y cómo Jesús miraba ahora? And how was Jesus looking now? Aquí radica Mateo 24. ¿Cómo miramos Mateo 24? Si lo miramos a través de lo que creemos o pensamos, o si lo miramos a través de Cristo Jesús. So we turn our attention to ourselves and are looking at Matthew 24. Are we looking at it the way that they looked at it or the way that Jesus looked at it? Veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. See all these things, verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another. Imagínense el rostro de los discípulos, el pensar de los discípulos cuando Jesús le da a entender eso que ustedes ven, que le ha robado su atención, que le ha quitado de mirarme, esas cosas que le ha llamado su atención, no va a quedar nada en ese templo. So imagine their reaction when he said, that thing that you're looking at that took your attention away from looking at me, nothing will remain of it. Déjame decirte algo, si hay algo que te está robando tu tiempo, si hay algo que te está robando la atención, que no es Jesús, déjame decirte que está perdiendo tu tiempo. So let me say that if there's something that is drawing your attention away from Jesus, that you will not contemplate him, you are wasting your time. En ese momento los discípulos de Jesús no entendieron lo que Jesús le dijo. At that moment, Jesus' disciples did not understand what he was saying. Entonces en el verso 3 dice, In verse 3 it says, él sentado en el monte de los olivos, and as he sat upon the Mount of Olives, los discípulos se le acercaron aparte, the disciples came unto him privately, diciendo, saying, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Así que lo dice el verso 3, que los discípulos se le acercan y lo llevan aparte, a sola en pocas palabras.
In chapter 3, in verse 3, it says that the disciples take him aside y le hacen una pregunta con tres fases. and they ask of him a question which is of 3 parts. Muy importante esto, aquí radica todo. Una pregunta con tres fases. This is important that this one question has 3 parts. O una pregunta con que abarca tres épocas o tiempos diferentes. So this is like a question that takes it requests 3 different times. La primera fase es, ¿cuándo serán estas cosas? The first part is, when shall these things be? La segunda fase es, ¿y qué señal habrá de tu venida? And the second part is, and what shall be the sign of thy coming Y del fin del siglo. and the end of the world? En pocas palabras, la primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? ¿Cuándo va a suceder que no va a quedar piedra sobre piedra del templo? So the first one is saying, when shall these things be, that there won't be stone upon stone of this temple? Y la segunda fase es, ¿y qué señal habrá de tu venida? The second one, what shall be the sign of thy coming? Y la segunda fase o la última fase viene siendo, y del fin del siglo o del fin del tiempo. And the last section, which is, and of the end of the world. Aquí radica Mateo 24, aquí empieza Mateo 24 y Jesús va a responder cada una de esas fases. So here is where Matthew 24 begins, and Jesus will respond to each one of those 3 parts. Si a usted le gusta escribir, anotar, por favor anote la primera fase de cuándo sucederá esta cosa. ¿Qué cosa? Lo que Jesús ya había dicho. La segunda fase, perdón Javier. If you would like to take down a note, take your pen and paper, and the first part is, tell us, when shall these things be? Es su deber en leer en Mateo 24 y responder en base a la palabra que Jesús pronunció, responder a esa pregunta. So it is the duty to be able to respond based on what Jesus said when Matthew 24 is brought forward. Y es también tu deber y mi deber responder a la segunda fase sobre la palabra que Jesús pronunció en Mateo 24. It is also your duty and my duty to respond on the second part of what is said on Matthew 24. Y es nuestro deber también responder a la tercera fase de la pregunta, que cuándo será el fin, la palabra fin, terminar del tiempo o siglo. And it is also our duty to respond to the third part of when shall be the end of the world. Y si usted no le pide dirección a Dios, si no le pide dirección divina y se pone a leer sin la dirección divina, déjeme decirle que no va a encontrar la respuesta a esa pregunta. And if you try to read this without asking for divine guidance, I will tell you that you will not find the response to that and question. Es muy importante hacer una investigación, exégesis, muy importante respetar la ley de interpretación bíblica en Mateo 24. I want to clarify that I understand that there is a law of interpretation of Matthew, or biblical interpretation regarding Matthew 24. Respondió Jesús y le dijo, And Jesus answered and said unto them, verso 4. verse 4, Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. take heed that no man deceive you. Lo primero que Jesús le dice es, mirad que nadie os engañe. The first thing that he says in response to them is, take heed that no man deceive you. Cuando dice nadie es nadie, incluye nadie, que ningún pastor te engañe, que ningún hijo te engañe, que ninguna madre te engañe, que ningún vecino te engañe, que ningún líder te engañe, nadie te engañe.
So when he's saying no man, he means no pastor, no mother, no person, nobody deceive you. Porque tu madre te puede engañar, Because your mother can deceive you. tu padre te puede engañar, Your father can deceive you. tu hermano, tu hermana te pueden engañar, Your brother or sister can deceive you. tu pastor te puede engañar, Your pastor can deceive you. tu líder, el que tú sigues, ese líder que tú le has puesto los ojos y le crees todo lo que dice la palabra de Dios, que nadie os te engañe porque te puede engañar. So that leader that you have put your eyes upon, that you follow, as Jesus says, no man can deceive you. Porque si usted es amante a un tema, That if you really like a subject, todo lo que alguien diga sobre ese tema, usted lo va a aplaudir. everything that will be said about it, you will applaud. Pero usted no sabe de dónde sacó la fuente ese líder. You don't know where they took the fountain of inspiration in that book. Usted no sabe si esa persona es un piloto que ha tenido mucha mala práctica. Usted no sabe si ese piloto no tiene licencia para dirigir ese avión. Usted no sabe en realidad de la naturaleza de dónde saca ese ser la información. You don't know where this pilot has taken his license from, where he has had accidents, where he has been affected by his conduct. Pero usted le cree porque eso es lo que usted sigue, es lo que usted entiende. Cuando un ser humano le gusta un tema, no cuestiona ese tema, no analiza ese tema, y todo lo que se diga y todo lo que se hable en relación a ese tema lo va a creer. Because you may not question that topic that you love so much and you continue to enjoy, and so you decide not to question it. And you will believe it. Pero si a usted no le gusta una serie de temas, entonces usted va a cuestionar todo lo que se diga sobre ese tema. So if you don't like a topic or a series of topics, you will question everything about it. Jesús me dice a mí, dime que nadie te engañe. Jesus says to me, Dimior, do not let any man deceive you. Y para que nadie me engañe, yo tengo que dejarme guiar por la luz, la verdad de Cristo Jesús. So if no one is to deceive me, I have to allow myself to be guided by the light that comes from Jesus. Porque si no me dejo guiar por el Espíritu Santo y por Jesús, entonces me van a engañar. So if I don't let myself be guided by the Holy Spirit and Jesus, I will be deceived. Así que sigue diciendo la expresión de Jesús. Lo primero que dice Jesús a sus discípulos cuando lo tomaron aparte, lo primero que dice, nadie los engañe. So the first thing that Jesus says when they take him aside is, don't let anyone deceive you. Quiero leer el verso 11. And we're going to verse 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And many false prophets shall rise and shall deceive many. No entiendo. Si Jesús me dice a mí, mira que nadie os engañe, y yo sigo las instrucciones de Jesús, ¿cómo es que van a engañar a muchos? Eso muchos, lamentablemente, son aquellos que no siguen la palabra de Dios, que no siguen a Cristo Jesús, no siguen la verdad, no siguen la justicia, no siguen el amor, no siguen la gracia, siguen simplemente cuento de hombre. I don't understand. If Jesus says to you in verse 4 that you should not let anyone deceive you, how is it that so many people get deceived? It's because you're not following Jesus' teachings, you're not following his word, you're not following his truth. Si usted analiza con mucho cuidado el verso 4 con el verso 11 y hace un análisis paralelo entre ambos, es obvio que hay personas en nuestro sistema que han sido engañados y seguirán siendo engañados porque solamente ven a través de lo que a ellos les gusta, no de lo que dice la palabra de Dios. So if you look at verse 4 and you compare it side by side with verse 11, you will see that there are people that allow themselves to be deceived, and they allow themselves to be deceived by a system, and they don't wish to change their perception.
y son falsos profetas, según verso 11, son falsos profetas, pero el único que tiene el poder para medirlo como falso profeta es el cielo. And they're false prophets, but the only one that can identify that they're false prophets is heaven. Porque a los pastores, a los ministros, no se les mide como a los enfermeros, como a los doctores, si hacen mala práctica. Because to the pastors and the religious leaders, they do not get questioned the way that doctors or other professions get questioned. Pero para el cielo son falsos profetas. But for heaven, they are false prophets. Todo aquel que dice lo que la Biblia no dice es un falso profeta. Whoever says what the Bible does not say is a false prophet. Así que si sigo analizando el verso 4, es obvio que lo que Jesús quiere enfatizarme a mí, que yo analice es que So if I nadie engañe, Señor. verse 4, what it's telling me there, and I have to continue to meditate upon, is that do not let anyone deceive you. Así que si analizo la palabra mira, cuando dice Jesús, mirad, en pocas palabras, míreme, escúcheme, póngame atención, que nadie lo engañe. And if I look at the word, look at me, focus on me, I am saying that make sure no one deceives you. Y usted dirá, pastor, ¿por qué se fue al verso 11 cuando tiene el verso 5 más cerca? So you may say, Pastor, why did you jump to verse 11 when you have verse 5 closer to this one? Porque si usted analiza el verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. And if you read verse 5, it'll say, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Hay una gran diferencia entre el verso 5 y el verso 11. El verso 11 dice falso profeta. There's a difference between verse 5 and verse 11. Verse 11 says false prophets. El falso profeta no dice que es Jesús, And false prophets not indicating they are Jesus, sino que profetiza en el nombre de Jesús. and that they are not prophesying in the name of Jesus. En el verso 5 es lo opuesto. El verso 5 es que hay personas que dicen que son Cristo. And in verse 5, it says the opposite, which says there are people who say, I am Christ. Hay una gran diferencia muy marcada. There's a great big difference. En nuestro sistema que nos rodea, hasta ahora, gracias al Señor, no se ha levantado uno que diga, yo soy el Cristo. In our system that we know, there is no one who has gotten up and says, I am Christ. Pero sí sabemos que hay mucha mala práctica But we know that there's lots of malpractice en el sentido teológico. in the theological sense. Y la lista es larga y no voy a mencionar ahora a nadie. There's a long list, and I won't be naming names. Son muchas personas que lamentablemente la asociación y la división han tenido que impedirle que prediquen desde el púlpito adventista. There are people that have been asked by the association not to preach in the Adventist pulpit, Y eso es por mala práctica. and it's for malpractice. Así que dice entonces el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Verse 5 says, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Y la pregunta es, ¿por qué van a engañar a muchos si siguen a Cristo? ¿Por qué van a engañar a muchos si Jesús dice en el verso 4 que mira que nadie os engañe? And then you ask yourself, why are there going to be people that are deceived? And many of them, if in verse 4 it says clearly, let no man deceive you. Porque el hombre que sigue a hombre será engañado. Because the person or the man who follows other humans will be deceived. Y Satanás usará a su agente, a su persona, para engañar a aquellos que siguen a hombre. And Satan will use that persona or that character to deceive many. Y hay personas alrededor de nosotros que le encanta seguir a hombre.
And there are people around us that love to follow other people. En todo distrito que estoy y estaré, lo primero que le digo, a mí nadie me siga, In every district that I preside, I ask people, don't follow me, porque yo puedo caer. because I can fall. Y si yo caigo y usted me sigue, usted va a caer conmigo. And if I fall and you're following me, you will fall with me. Si usted me sigue, yo soy un inmaduro, una persona falsa en el sentido espiritual, una persona falsa en el sentido de interpretar la palabra de Dios, es obvio que me lo voy a llevar enredado con toda mi mentira y mi engaño sobre la palabra de Dios. If you follow me and I am falsely declaring the word of God, I am unraveling you and you will come down with me. Y jamás le diré a usted o a alguien, yo estoy mal. And I will not tell you that I am wrong. En el verso 5, aquellos que dicen ser, jamás dirán, no, yo no soy, al contrario, ellos dicen que son. And verse 5 says that some will say, I am Christ. I'm not saying that. Pero lo triste es que van a engañar a muchos. The sad part is that there will be many that will be deceived. Y esa es la parte aquí académica un poquito difícil de entender. ¿Por qué? Porque si Jesús me está previniendo a mí en el verso 4, lo primero que me dice, mira Dimior, mira iglesia de Caparra, mira iglesia de Roosevelt, mira miembro de la iglesia de Presidios, que nadie te engañe, ¿cómo es posible que van a engañar a alguien de esa iglesia? And whoever has understanding will look at verse 4 and say, but Church of Caparra, don't let anyone deceive you. Church of First English, don't let anyone deceive you. Church of Roosevelt, let no man deceive you. Hasta ahora podemos decir que la pregunta que hacen los discípulos, que tiene tres análisis, o diríamos tres caras. La primera, que es cuándo van a suceder esta cosa, la cual primera, la destrucción del templo. La segunda es cuándo será la señal de tu segunda venida. Y la tercera es cuándo será el fin. Hasta ahora Jesús no está respondiendo a ninguna de ellas literalmente. So of the questions that were asked, the question that was divided into three parts, which the first part was, when shall these things be? And the second part, when shall be the sign of thy coming? And then at the end of the world, Jesus has not yet responded to that question. Está hablando en términos general. We're talking generally. Vamos ahora al verso 6. We're going to verse 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que nadie que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. And you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Si analizamos el verso 6, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y entonces Jesús dice, mirad, usa la misma palabra que usa en el verso 4, te la repite otra vez, me la repite a mí, y me dice, Dimior, mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. And as we see over there, he's directing them to look, and says, you shall hear of wars and rumors of wars, but these things do not be troubled, because they must come to pass. Y muchas personas lamentablemente cogen el verso 6 para cada vez que hay un conflicto bélico, decir que sí se está aplicando a una de las fases de la pregunta que hicieron los discípulos. So there are many who take verse 6 and they apply it, because it's talking about wars and rumors of wars. They apply it to one of the parts of that question that was in verse 3. Y es obvio que la aplicación que hacen o la mala interpretación que hacen, se la hacen a la última de esa fase que viene siendo al fin del tiempo, al fin del siglo. So it is obvious that they use this segment over here in verse 6 and apply it
to the last part of the question that talks about the end of the world. Yo no sé si la pregunta está hecha a lo loco. Yo no sé si hay personas que creen que la pregunta se hizo no en un orden, porque si usted analiza con mucho cuidado, usted ve que hay un orden en la pregunta, un orden que teológicamente se da a entender que hay un orden de proceder acerca de las cosas que van a suceder o que sucedieron. I don't know if these questions were asked in random order, but it would appear that they are following a line which is acceptable in a theological sense. Hay una parte muy importante en el verso 2 que la obvié por el factor tiempo, pero si a usted le gusta estudiar la palabra de Dios, mi humilde consejo que le doy es, coja el verso 2 y desglóselo. So there's a part of verse 2 that for questions of time, I won't enter into it, but I ask you to, if you have time, read verse 2 and break it down further. Por ejemplo, For example, ¿cómo se desglosa un versículo bíblico? how do you break down a biblical verse? Verso 2, por ejemplo. So verse 2, lo primero es respondiendo. The first is responding. Él. Les. See ye. Él le dijo. He said. Veis. Do you see? Todo. Everything. Esto. Everything you see. De cierto. Verily. Os digo. I say unto you. Que no. That there will not. Quedará. Be remaining. Aquí. Here. Piedra. One stone. Sobre. Upon. Piedra. Another. Que no. That. Sea. Shall not. Derribada. Be thrown down. Y eso es lo que se llama un desglose de versículos. Y va a estudiar uno por uno, lo va a estudiar. This is how you break it down, word by word, one by one. Y ahí hay una palabra muy importante para analizar y estudiar en esas cosas que Jesús dijo, pero no tengo el tiempo para entrar en él. And in that, there is one word that is of importance to study, but I cannot enter into it now. Vamos al versículo 6 ahora. We're going into verse 6. Una palabra muy importante que Jesús dice. A very important word that Jesus says. Jesús dice que todo esto acontezca. Jesus says that all these things must come to pass. Si analizamos la palabra todo, if we see all, y analizamos lo que Jesús ha hablado hasta ahora, and if we look at what Jesus has spoken about till now, vemos que Jesús no ha respondido a las 3 preguntas que ellos le han hecho hasta ahora. You can see that Jesus has not yet responded to any of the 3 parts of that question that was made to him. Si yo le digo a ustedes, escuchen esto. If I say to you, listen to this. Eso quiere decir. This means. Que escuchen no lo que yo he dicho. That don't listen to what I say. Sino que escuchen lo que voy a decir. Listen to what I'm going to say. Pero esto que todavía no he dicho está aquí. But this that I have not yet said is in my brain. Y eso es lo que le está diciendo a ellos. Todo lo que Jesús le iba a decir, lo que Jesús va a decir ahora en adelante, que lo tiene ahí, pero que todavía no lo ha dicho, es lo que le va a decir. So what he is intending there to say is that everything that is going to pass is still in his mind. Y es necesario. So it is necessary que todo esto acontezca, that these things must come to pass. Pero aún no es el fin. But the end is not yet. Vamos entonces a analizar la última fase de la pregunta que hicieron los discípulos. La última dice, ¿cuándo será el fin del siglo? In verse 3, the last section of that question is, when will be the end of the world?
Jesús le está diciendo automáticamente a ellos, todo esto que va a pasar, no se alarmen, que no es el fin todavía. So Jesus is telling you in advance everything that all these things must come to pass, but the end is not yet. Do not be alarmed, is what he's saying. Porque Jesús usa la misma terminología de la palabra fin que ellos usaron. Because Jesus used the same terminology of the word end that they have used. The end. Así que Jesús le da a entender y me da a entender a mí, Dimio, que nadie te engañe, va a escuchar guerra, va a escuchar rumores de guerra, pero es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Dimio, no me hable del fin, no me hable que si Rusia tuvo una guerra con Ucrania, tú busques en la Biblia, en el libro de Ezequiel, para comprobar que es una profecía que se está cumpliendo, para entonces yo decir que es el tiempo del fin, porque todo aquello que le encanta este tema van a decir, wow, muy bien. So this is like Jesus is saying, Demir, I'm telling you the end is not yet. So don't go into the sections of Ezekiel. And if you see the war is with Russia and Ukraine, well, there it is. Porque aquello que le gusta. Those that enjoy that type of talk. Satanás le va a dar para que crea. Satan will give them information that they will feed on. Porque alguien va a ser engañado. Because someone will be deceived. Por más que yo trate de educarle, por más que yo trate de enseñarle, alguien va a ser engañado. So even if I try to teach you and I try to explain to you, someone will be deceived. Eso no le evita a nadie. Do not let anyone deceive you. Porque si no fuera así, entonces explíqueme el verso 5 y analíceme el verso 11. So if that were the case, read verse 5 and analyze verse 11. Pero a alguien yo ayudaré. But that person I will help. En el nombre del Señor. In the name of Jesus. Me queda poco tiempo. I have very little time. Voy a analizar el verso 7 y termino. Y después seguiré. I will analyze verse 7. We'll end it today, but we will continue this afterwards. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. Si analizamos el verso 7 con mucho cuidado, vemos que tenemos que analizar el verso 7, a cuál de las tres fases que los discípulos preguntaron se refiere, si a la primera, si a la segunda o la tercera. Es lo que tenemos que analizar para poder entonces hacer una aplicación de cada verso en base a cada pregunta que ellos hicieron. So we have to examine verse 7 to look at what part of this question that was asked, of the three-part question, does this apply to? Y es triste que lamentablemente hay muchos estudiando Mateo 24 sin analizar el verso 3 fase por fase. And it's sad to see that some people proclaim Matthew 24 without analyzing it sentence by sentence. Así que Jesús le dice a ellos como señal, si el verso 7 se le aplicaba a ellos, pues si el verso 7 se le aplicaba a la primera fase de la pregunta, ¿cuál es? So if we're looking at verse 7 applies to section 1 of that question, what is that first section? Que dice, ¿cuándo serán estas cosas? It says, tell us, when shall these things be? ¿Y a qué cosas se refieren? A la destrucción del templo. And what are they referring to? They're referring to the destruction of the temple. Es obvio que usted y yo sabemos que no puede referirse a esa fase. So it's obvious that verse 7 is not applying to the first part of that question. Porque en el tiempo de Jesús no había peste, ni tampoco había ese conflicto de guerra. ¿Por qué? Porque Roma tenía el poder del imperio y ninguna nación tenía el poder para hacerle frente a Roma. So in the time that Jesus was on the earth, there was no pestilences, and neither was there any world power that could
overtake Rome, which was in charge of everything at that time. ¿Qué nación le iba a hacer frente a la nación de Roma? ¿Cuál? What nation would rise against Rome? Which? No había una nación que tuviera el poder, el ejército, el armamento para hacerle frente a la nación de Roma. There was no nation that had the arms or the power that Rome had. Así que obvio que tenemos que llegar a la conclusión que el verso 7 no se le puede aplicar a la primera fase de la primera pregunta. So it's obvious that we cannot apply verse 7 to the first part of that question in verse 3. Entonces seguimos diciendo hambres. So we continue to say famines. Cuando Jesús dice hambres, Jesús le dice a los discípulos, especialmente a Judas Iscariote, cuando Jesús fue ungido por la mujer, que ellos empezaron a criticar. So when Jesus is talking about famines, he's looking at Judas Iscariot, who was interested when the woman anointed him with perfume. Jesús le dijo, lo pobre siempre lo tendréis con ustedes. Jesus said at that time, you will always have the poor amongst you. Así que hay que analizar aquí si la parte pobre que siempre va a haber o se refiere a hambruna, porque no es lo mismo pobre a hambruna. So we have to analyze if this is referring to famine or poverty, because it's not the same. Si usted analiza la historia de José, if you analyze the story of Joseph, cuando Jacob tuvo que ir a Egipto, when Jacob had to go to Egypt, ahí había una hambruna. Eso es hambruna. At that time there was a famine. That indeed was a famine. Exista una nación pobre como Haití, como muchos lugares, o que exista una parte de la República Dominicana, personas que no tengan que comer, eso no es hambruna. So that there exist nations today like Haiti or parts of the Dominican Republic that have what looks like to be famine. That is not all over the world. It's not total. Iglesia, tenemos que estudiar el texto, tenemos que estudiar la palabra de Dios, que no te engañen, por favor. Qué triste We have to esta study cosa. and examine the word of God, that do not let those deceive you, please. Hambruna se refiere a no haber comida, no haber grano, no haber arroz, no haber habichuela en el mundo entero o gran parte del mundo. Eso es hambruna. So famine refers to not having grain, rice, beans, anything to eat all over the world. Pobre es aquel que por una razón u otra no tuvo la facultad de desarrollarse académicamente o estudiar porque su padre no tenía la herramienta para ponerlo en una escuela y hoy en día son pobres. So a poor person is someone who unfortunately his parents could not send him to school to give him the tools to leave that condition, and nowadays they are poor. Hambruna es para todo el mundo, el pobre, el rico, el de la clase media. So famine affects everyone, the poor person, the rich person, the middle class. Ahora yo pregunto si la hambruna no afectó a José, un hombre que era rico. So if famine did not affect Joseph, who was a rich man, Claro que sí, it did affect him. pero Dios está en control de sus hijos en la hambruna. But God has control of his children in the famines. Porque la hambruna que vivió Jacob fue una hambruna que él en realidad en posición de carácter física en ninguna noche se acostó sin comer. Because Jacob, in his condition of being within a famine, he did not go to bed one night without eating. Porque Dios le suplió en el medio de la hambruna, Dios le suplió alimento. Because God provided in the middle of the famine with food. Así que Jesús me dice a mí, Dimior, no te alarmes, no te preocupes. So Jesus says to me, Dimior, don't be alarmed, don't worry. Que nadie te engañe. Let no one deceive you. Pero tú tienes que saber que va a haber hambruna.
But you need to be aware that there will be famine. Ahora yo pregunto, Now I ask myself, y tengo que hacer una pregunta a la historia. and I have to ask the history. Cuando Jesús pronunció esto hasta el día de hoy, dígame a mí académicamente, históricamente, ¿qué hambruna ha habido en el mundo? So since Jesus pronounced these words, historically, what famine has there been in the world? Y la respuesta es ninguna. I can't think of any one of them. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la primera fase de la pregunta de los discípulos? And how do we apply this to the first section of this question? La respuesta es no. The answer is no. A la segunda, tampoco, porque no ha sucedido. And the second part as well, because it has not happened. A la tercera, tampoco, porque no ha sucedido en el tiempo del fin. No estamos en el tiempo del fin. And even in the third part, it has not applicable because we're not at the end times. Pero si estamos en el tiempo del fin, que alguien me explique esto porque yo no lo entiendo. If we are in the end times, please someone explain this to me because I don't understand. Porque hambruna es hambruna y pobreza es pobreza. Son dos cosas totalmente diferentes. Because famine is famine and poverty is poverty, and it's two different things. Que nadie me engañe. No one deceive me, Me cojan a mí de tonto. and don't make me look dumb. Si usted quiere que lo cojan de tonto, ya usted. La Biblia dice que sí, que a alguien van a engañar. If you want me to look dumb, then just say, sure, if someone's going to fool me. Así que si analizamos una vez más los elementos que encontramos en el verso 7, habrá If we pestes, Examine hambre, verse 7. There will be famines. There will be pestilence, terremotos earthquakes en diferentes lugares. in different places. ¿Saben lo que hacen mucha gente? You know what a lot of people do? Que cogen con una pinza la palabra terremoto They take the word earthquake with a set of pliers y se la aplican al terremoto, a los terremotos que han habido anteriormente. and they apply this word to existing or previous earthquakes. Y entonces llegan a la conclusión de que sí, estamos en el tiempo del fin. And then they just come to the conclusion, yes, we are at the end times. Porque si hay un terremoto aquí, hay un terremoto allá y otro allá, pues entonces estamos en el tiempo del fin. So if there's an earthquake here and there and everywhere, then we must be in the end times. Usted tiene que saber en este mundo que estamos viviendo que hay terremotos lamentablemente provocados por el hombre. Y usted lo tiene que saber. We need to know, and you have to understand that there are earthquakes that are provoked by man, and you need to understand that. Y hay terremotos que es lamentablemente por la naturaleza del pecado, por el movimiento de la tierra a la cual Jesús se refirió, que van a haber terremotos, que van a acabar con ciudades, van a acabar lamentablemente con islas. So there are earthquakes that on their own are doing the movements, but Jesus is referring to earthquakes that will wipe out entire cities and islands. El terremoto que es provocado por la ambición del hombre no tendrá ese terremoto, no tienen el poder para hundir una isla. So the type of earthquake which is provoked by the ambition of men has no power to sink an entire island. Pero los terremotos a la cual Jesús se refiere aquí son terremotos que tendrán un poder tan grande que van a hundir islas. The earthquakes that Jesus is referring to are that powerful that they will swallow up entire islands. El terremoto de Lisboa que alguien puso ahí tampoco se refiere a eso. Borre eso, quite eso. So this Lisbon earthquake that was written there is not referring to that. Just remove that one, strike it. Terremoto de Lisboa, ¿cuántos años? Aquí dicen plural, muchos terremotos de la magnitud. It isn't about one earthquake that happened or happening. There's many. There's a Y usted plural. tiene que saber que en el tiempo que se dice que hubo el terremoto de Lisboa, no había el sistema para medir la capacidad de un terremoto. And in the time that Lisbon earthquake took place, there was no measurements to know how serious that earthquake was. Y si entro ahí, en el día de hoy no termino. And even today, it hasn't ended. La estructura de aquel tiempo no es esta estructura. La casa de aquel tiempo, casa de paja,
casas que no tenían varilla. No podemos comparar una cosa como esta. Es ilógico, iglesia. The destruction that was from the past with houses that were made of straw cannot be compared to the earthquakes that we're seeing and destroying in these times or that's ones to come. No Verso comparison. 8 dice, y todo esto será principio de dolores. And verse 8 says, all these are the beginning of sorrows. Y con esto concluyo. And how we conclude? Cuando Jesús dice principio de dolor, y todo esto será principio de dolores, se refiere a la primera fase de la pregunta, la segunda fase de la pregunta o la tercera fase de la pregunta. So the verse 8, is it referring to the first part of the question, the second, or the third part of the question? Porque Jesús dice bien claro, y todo esto será principio de dolores. And Jesus says clearly, all of this is the beginning of sorrows. Si se lo aplico a la primera fase, entonces tenemos que entender que el principio de dolor empezó en el año, aproximadamente en el año 70 de nuestra era. So if I apply verse 8 to the first part of the question, then I would say that the beginning of sorrow started at the age of 70 after Christ. Y académicamente hablando, teológicamente hablando, sabemos que es imposible aplicárselo a ese tiempo cuando el templo fue derribado. So academically or biblically or theologically speaking, it is impossible to apply that verse to that timeline. Si lo aplicamos a nuestro tiempo, If we apply it to our time, Jesús entonces me diría a mí, Jesus would say to me, principio. the beginning. Principio es algo que no es el fin. The beginning is something that is not the end. Y si estamos en el principio, ¿cómo estamos en el fin? So if it's the beginning, then how could we be at the end? Entonces hay que medir, en realidad, la fase de la pregunta que hacen los discípulos para poder contestar esta pregunta. So you really have to measure which section of the question that's being asked. Así que Jesús hasta ahora está siendo muy claro. To this point, Jesus is being very clear. Lo hizo con ellos He was clear with them, y también lo hace con nosotros. and he is clear with us. La esencia hasta ahora, The essence is till now Jesús me ha dicho y me sigue diciendo, that Jesus has said and is still saying, Dimir, no te preocupe, Demir, do not worry, no te alarme, do not get alarmed, que nada de lo que suceda that nothing that is occurring te quite tu sueño, should take away your sleep, porque yo estoy contigo. because I am with you. No desmayes Not my bad. por las cosas que han de suceder, There are things that are to occur, porque yo estoy en control because I am in control de mi pueblo y de mi iglesia. of my people and of my church. Y nosotros tenemos que entender que Jesús está en control. And we need to understand that Jesus is in control. Pero aquellos que serán engañados But those that will be deceived, viven asustados y con miedo. they live in fear and afraid. Su confianza no está puesta en Dios. Their trust is not on God. Son los primeros que van a abandonar el barco cuando sucedan las cosas que han de suceder. They're the first ones to abandon the ship when things that are happening will occur. Porque si con lo que está pasando Because what is happening now, no duermen, they can't sleep, están preocupados, they're worried. cuando Jesús le dice que no lo hagan, When Jesus is telling you not to be, es porque hay un falso profeta because there is a false prophet enseñando y diciendo cosas que no hay que enseñar. explaining and teaching things that are not to be taught. Jesús le dice a su iglesia hoy, Jesus says to his church today, no te preocupes, don't worry, porque lo que ha de suceder because what is to come no es para los hijos de Dios, is not for the children of God, porque Dios
hoy, mañana y siempre está en control. Because God, in the past, now, and forever, is in control. Me quedé en el verso 8 I stopped at verse 8. y si Dios lo permite, And if God permits, seguiremos analizándolo we will continue to examine it más adelante. further on. Dije claro, si Dios lo permite, I said clearly, if God allows it. porque si Dios no me lo permite, Because if God does not allow it, no puedo continuar con esto. I can't continue with this. Pero mi deseo es So my desire is que nadie te engañe. that no one deceive you. Déjate guiar por Dios. Let yourself be guided by God. Cree en Dios. Believe in God. Y si tú crees que estamos en el tiempo del fin, And if you think we're at the end times, tú tienes que ser una de las personas más consagradas que puede existir en el mundo entero. you must be one of the most holy people that could be in any temple. Porque en tu mente Because in your mind, estamos en el fin, we're at the end. esto se va a acabar. This is over. Entonces tú tienes que estar purificado, So you need to be prepared, consagrado, holy, más que nadie. more than anyone else. Y aquellos que creemos que todavía falta mucho tiempo, And for those that think that it's still a very long way off, tenemos también que consagrarnos más que we need nunca. to be holy more than them. Porque mañana Because tomorrow o hoy or today puede ser mi fin. could be my end. Y si yo no me consagro pensando que falta mucho tiempo, So if I don't prepare and sanctify myself thinking there's a lot of time left, esa teoría that theory es mi engaño. is my deception. Porque eso me dice a mí, Because this tells me, nadie te engañe. do not be deceived. Que ni yo mismo me engañe. I must not deceive myself. Y hay muchas personas que a sí mismos se engañan. There are people who are able to deceive themselves. Tenemos que vivir consagradamente día a día a Cristo Jesús. We need to become connected with day by day with Jesus. Que si Dios me permite vivir mañana, That if Jesus allows me to live tomorrow, es una razón para consagrar más mi vida a Cristo Jesús. it's another reason to consecrate myself, one more reason to do it with Jesus. Porque posiblemente Because possibly, no vea la luz del pasado mañana. because I may not see the day light after tomorrow. Por ende, Therefore, mañana tomorrow llegó mi fin. would be my end. Porque si no veo la luz del pasado mañana, If I don't see the light that comes past tomorrow, la luz de mañana tomorrow's light es mi fin. is my end. Y si tengo mi vida consagrada a Jesús, And if I have consecrated my life to God, gracias por el fin de mañana. I'm happy that and thankful that there is an end tomorrow. Pero si vivo engañado But if I am fooling myself por esos falsos profetas, by the false prophets, quiere decir que si hay falsos profetas, hay falsos discípulos. if there's a false prophet, then there's false disciples. Y esos falsos discípulos, And the false disciples, si siguen engañados, if they keep being fooled, ya llegó su fin. they're at their end. Por eso Jesús te dice hoy, This is why Jesus says to you today, nadie te engaña. don't be fooled or deceived. Así que mi llamado que te hago en esta noche es el siguiente. So my call to you tonight is Que nadie te engañe. that no one deceive you, Que ni tú mismo te engañes. and don't deceive yourself. En el nombre del Señor. In the name of Jesus. Amén. Oramos. Amen. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre.
Blessed Father, who art in heaven, glorified and praised be your holy name. Jesús, por favor, ayúdanos Jesus, please help us, a que nadie nos engañe. that no one deceive us. Somos seres humanos We're human beings, que nos gusta creer algo, that we want to believe in something, creer en hombre. believe in men. Ayúdanos a no creer en hombres, sino creer en tu Hijo amado Jesús, oh Padre. Let us not believe in people, but in Jesus, your beloved Son. Que Jesús sea el centro de nuestra vida hoy, mañana y siempre. That Jesus be the center of our lives today, tomorrow, and always. Y si mañana no veo la luz del sol, If tomorrow I do not see the light of day, es obvio que esta noche será mi fin. it's obvious that tonight is my ending. Ayúdame a entender que esta noche tengo que consagrar mi vida a Jesús como nunca. Let me understand that tonight I have to consecrate my life to Jesus like never before. Si veo la luz de mañana, If I see the light tomorrow, que esa luz no me haga creer that this light not allow me to believe me queda todavía mucho tiempo de vida. that I have much time left on this earth. Porque esa teoría Because of that theory, puede ser mi engaño. it could be my deception. Ayúdame, oh Padre, Help me, Father, que si me permite vivir 20 años más de vida, that if you allow me to live 20 more years, 10 años más de vida, 10 more years of life, 5 años más de vida, 5 more years of life, 1 año más de vida, 1 year more of life, 3 meses más de vida, 3 months more of life, que cada tiempo que me permita vivir sea un tiempo consagrado a Cristo Jesús. that all of this time that you allow me to live shall be consecrated to Jesus Christ. Entender que ayer ya pasó, Understanding that yesterday is gone. el día de ayer llegó a su fin, The day of yesterday has ended, pero hoy todavía no es el fin. but today, as of yet, is not the end. Porque tengo que entender, Because I have to understand hay muchas profecías que faltan por cumplirse. that there are many prophecies that are to be fulfilled. Ayúdame a no enfocarme en eso, Allow me to focus on that, porque puede ser que esa teoría de la profecía que faltan por cumplirse puede hacer que me desenfoquen de Cristo Jesús. because if I focus on the prophecies to come, I may lose my focus of Jesus. Ayúdame a enfocarme en Jesús, Let me focus on Jesus. en Jesús, In Jesus. en Jesús, In Jesus. hoy, mañana y siempre, Today, tomorrow, and always. que es la razón y el sentir de toda la profecía. This is the reason and the meaning of all of the prophecies, Porque es la verdad, because he is the truth, la luz the light, y el camino And hacia the tu way. presencia, oh Padre. to you, O Father. Bendíceme y dirígenos Bless us and guide us hoy, mañana y siempre. today, tomorrow, and always. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. amén. Amen. Muy buena noche, Dios me le bendiga, hermano.